Hemos escuchado la lectura de 3 pasajes bíblicos hoy. Hay 4 textos asignados para uso en este cuarto domingo de Adviento. Y si quieren hacer unos apuntes ahí en esa hojita, pueden apuntar los pasajes, porque todos están entrelazados. Cada uno tiene que ver con este tema relacionado a la venida de Jesucristo, los preparativos que hacemos. Entonces hemos leído Salmo 80, los versículos 1 al 7. Es un salmo bellísimo, muy apropiado para este domingo, Salmo 80 del 1 al 7. También escuchamos el cántico de Elizabeth y de María en Lucas 1, los versículos 39 al 55. Es otra porción de la palabra de Dios, obviamente relacionada a este tiempo de Adviento, los preparativos. Y finalmente Omar nos hizo el favor de leer de Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 10, y son textos también muy afines a lo que estamos viendo en este día. Ahora, el texto bíblico del Antiguo Testamento asignado para este domingo es Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 5a, es decir, la primera parte del versículo 5. Este es el texto para el sermón hoy, y viene impreso ahí en el dorso de la hoja con la letra del himno que acabamos de cantar. Miqueas, el 6º libro en la lista de los profetas menores. En la Biblia, Miqueas aparece inmediatamente después de los libros de Abdías y de Jonás, e inmediatamente antes de Nahum. Es una lucha para casi todos nosotros encontrar estos libros, son muy pequeñitos, pero ahí están algunos libros que consisten nada más en 1 o 2 páginas, pero ahí están los profetas menores. Y voy a leer para ustedes, pido que sigan con la vista, este texto de Miqueas, el capítulo 5, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así, una vez más, la palabra de Dios. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más en la palabra de Dios. Oh Dios, autor de luz eterna, envía tu Espíritu sobre nosotros, para que nuestros labios te puedan alabar, nuestras vidas te puedan bendecir, y nuestras meditaciones te puedan honrar. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Miqueas, uno de los llamados 12 profetas menores. Profetas menores es un título que indica la brevedad de los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Indica la brevedad de los libros y no indica un valor inferior a la colección de los 4 profetas mayores, los cuales son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Miqueas, el nombre quiere decir ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Miqueas.
El nombre Miqueas es apropiado para este libro porque el libro exalta a Dios. Desde los primeros renglones que anuncian la venida de Dios hasta las últimas afirmaciones acerca de la fidelidad de Dios a su pacto, en todo el libro, Dios es reconocido como soberano. Él no es un Dios local, Él no es un Dios nacional, el santo patrón de una sola ciudad o de un solo país. El Dios de Miqueas es Dios de todo el mundo y de todas las naciones. Lo que es más, Él es Dios de justicia, de juicio y de gracia. Miqueas, uno de los profetas menores. Él era de Judá, originario del pequeño poblado de Moreset. Moreset quedaba a unos 45 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, la capital del reino del sur, el reino de Judá. Miqueas efectuó su tarea profética en una época particularmente dramática. Dramática a causa de las invasiones del imperio de Asiria. Este profeta actuó durante los periodos antes y después de la toma por los asirios de Samaria, la capital del reino del norte, el reino de Israel. Es importante recordar y mantener en nuestra mente que Samaria cayó en el año 721 antes de Cristo. Miqueas es uno de los 4 grandes profetas del siglo VIII antes de Cristo. Miqueas era contemporáneo de Amós, de Oseas, Isaías. Tenía una conciencia viva de su vocación profética. Miqueas, como otros profetas, condenó la injusticia social en las 2 ciudades capitales, en Samaria y en Jerusalén. Él estaba seguro de que Judá iba a correr la misma suerte que corrió Israel y por las mismas causas. Miqueas fustiga a los ricos acaparadores, a los acreedores despiadados, a los comerciantes fraudulentos, a las familias divididas por pleitos, a los sacerdotes y a los profetas codiciosos, a los jefes tiranos y a los jueces venales. Aparentemente, muchas cosas no han cambiado en nuestro mundo a lo largo de los últimos 28 siglos. Por cuanto Miqueas descendía de una humilde familia campesina, estos abusos le indignaban intensamente. Les pregunto a ustedes, ¿qué diría el profeta del mundo en el cual vivimos nosotros? ¿Y qué no diría? El libro de Miqueas se divide en 4 partes bien definidas. Alternan amenazas y promesas, desastre y esperanza. Se entrelazan amenazas de juicio contra Judá e Israel por un lado y promesas de restauración por otro lado. Nuestro texto, Miqueas 5, del 1 al 5, es una porción de la segunda parte del libro, la parte compuesta de los capítulos 4 y 5, capítulos que contienen promesas a Sión, es decir, promesas al pueblo de Dios. El texto de Miqueas 5 contiene una buena noticia para nosotros, para la iglesia entera en este 4º domingo de Adviento. La buena noticia es una noticia de esperanza y de promesas. Según el profeta Miqueas, Dios promete su perdón, su presencia y su paz. Esto es lo que Dios promete, hermanos. Pero ¿qué leemos en el periódico? ¿Qué escuchamos y vemos en las noticias, en radio y televisión? Leemos, escuchamos y vemos que grupos delictivos en la ciudad invaden edificios en litigio para usarlos de cuartel. Que la PGR ha creado un organismo para buscar a los miles de personas migrantes en tránsito para facilitarse y facilitarles el acceso a la justicia. Que está más fragmentado que nunca el resultado de los comicios en España.
que al menos 75 murieron por disparos en manifestaciones en Etiopía, que Donald Trump sigue emitiendo sus declaraciones vergonzosas y venenosas. Leemos, escuchamos y vemos todo esto, botones de muestra y mucho más. Sin embargo, la buena noticia, según el profeta Miqueas, es que Dios promete su perdón, su presencia y su paz. El mundo en que vivimos muchas veces ni ofrece perdón ni lo acepta. Parece que pocos han buscado la presencia de Dios y menos lo desean. La mayoría de los seres humanos que comparten el planeta con nosotros jamás han conocido paz verdadera. Y los súbditos verdaderos del príncipe de paz a menudo tienen la percepción de que son minoría. ¿Cuánta falta nos hace recibir el perdón de Dios? ¿Cuánta falta nos hace gozarnos de su presencia? ¿Cuánta falta nos hace conocer su paz? El Dios de Miqueas nos promete perdón, presencia y paz. Pero Él no solamente promete, sabemos que también cumple sus promesas, y así es porque el Dios de Miqueas es consecuente en sus palabras y en su naturaleza. Consecuencia en palabra y en naturaleza, un atributo que escasea en muchas partes hoy en día. Sin embargo, hay una buena noticia de la palabra de Dios para nosotros hoy. La buena noticia es una noticia acerca de promesas cumplidas. 3 promesas para una congregación como ustedes, preparándose para la venida del Señor. Promesas que tienen que ver con el perdón, con la presencia y con la paz de Dios. Volvamos al texto, ahí lo tienen en su hojita, y lo pueden buscar también en su Biblia si gustan. El versículo 1, palabras dirigidas a la ciudad de Jerusalén. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Según Miqueas, la ciudad de Jerusalén muy pronto será sitiada. Reagrupa tus tropas, advierte el profeta. Prepara tu defensa, fortifícate. Jerusalén, una ciudad tan conocida en los días del profeta por su hostilidad hacia los menos afortunados, ahora la ciudad sufrirá el asedio de sus enemigos. A causa de su propia maldad e injusticia, se aproxima el castigo de la ciudad de Jerusalén. El anuncio de Miqueas es horrible. Se ha puesto asedio contra nosotros. Y lo que es peor, con vara golpearán en la mejilla al gobernante, al jefe, al juez de Israel. Se aproxima el castigo. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. No puede haber peor insulto. Vendrán los extranjeros, destruirán nuestra ciudad capital y terminarán ofendiéndonos al extremo, golpeando con vara en la mejilla al gobernante. El castigo del pueblo de Dios culminará con la humillación y la degradación de su gobernante. Este suceso es lo que señalará la victoria de los enemigos de Israel. Miqueas 5:1. El versículo es una descripción de castigo. Castigo que sufrirá el pueblo de Dios como consecuencia ¿de qué? Como consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado a veces sí la pagamos. Y a veces resulta ser un castigo bastante duro. Pero si Dios castiga y si a veces permite que suframos la consecuencia de nuestro error y maldad, de nuestro orgullo y nuestra desobediencia, Dios también perdona. Miqueas, capítulo 5,
versículos 1 y 2, forman una sola unidad, lo que algunos comentaristas identifican como un oráculo. Este oráculo en los versículos 1 y 2 compara al rey gobernante de Israel, actualmente humillado por el rey de Asiria, contrapone el rey humillado con el rey Mesías, cuyo nacimiento inaugura la nueva era de gloria. Miren lo que dice el texto. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Tomen nota de Miqueas, versículos 1 y 2. El contraste entre los dos versículos es enorme, enorme. El primero habla de la perdición, el segundo habla de la esperanza. El primero ofrece un cuadro de la destrucción de Jerusalén y la ignominia de su rey. El segundo ofrece un cuadro de otro rey, uno que traerá verdadera seguridad a Israel y cuya influencia extenderá ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Miqueas 5:1 pregona castigo. Miqueas 5:2 promete perdón. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Belén, Belén. En un principio esta ciudad de Judá fue conocida como Efrata. Es una ciudad que se menciona en varias ocasiones en la historia bíblica. Por ejemplo, la mayoría de los hechos en el libro de Ruth tienen a Belén como escenario. Se acordarán de que Ruth, la moabita, aunque era gentil, mereció un lugar en la genealogía de Jesús el Mesías. Belén fue más conocida en el Antiguo Testamento como la ciudad de David. Allí estuvo el hogar de David y allí David fue ungido por Samuel. Después del reinado de David, la importancia de Belén menguó. No obstante, como leemos en el texto hoy, Belén fue seleccionada como cuna del Mesías, y esta selección haría imperecedera su fama. De ti, Belén, ciudad de David, de ti saldrá el que gobernará a Israel. De ti saldrá el Mesías. El tiempo de castigo, el tiempo de asedio, el tiempo de la mejilla golpeada con vara, ese tiempo pasará. Llegará el tiempo de perdón. Llegará el Mesías, el Cristo. Y solamente en Cristo hallará cumplimiento esta profecía. En Miqueas 5 Dios promete perdón. Él también promete presencia. Su presencia. Versículo 3. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Entregados al enemigo hasta que Dios dejará a los suyos, los abandonará por un tiempo, pero no para siempre. Aquí hay una promesa implícita de Dios. Él promete su presencia a su pueblo. El versículo 3 empieza con las dos palabras, por eso. Estas dos palabras, por eso, presentan el resultado lógico de la emergencia de aquel que gobernará a Israel. El resultado lógico de la aparición del Mesías ya profetizada en el versículo 2. Con el tiempo un gobernador vendrá a rescatar a Israel. Ciertamente Dios sí dejará a los suyos, pero los dejará nada más temporalmente. Es decir,
Israel entrará en un periodo de abandono completo por Dios a causa de su pecado. Esto Miqueas lo afirma, lo garantiza, por lo menos 6 veces a lo largo de su libro, con palabras como estas, las que encontramos en el capítulo 3, versículo 4. Dice, ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá, esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. El Señor esconderá de ellos su rostro. Pero vendrá el que gobernará a Israel y pondrá fin a la temporada de la separación. Solamente hasta aquel tiempo será abandonado Israel. Dios los entregará al enemigo, declara Miqueas. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Según el profeta en el mismo versículo 3, hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre. Lo más probable es que esta frase, la que va a ser madre, sea simbólica, una referencia a Belén, de donde saldrá el que gobernará a Israel. Dios, por medio del profeta, promete su presencia. La derrota y la humillación no durarán para siempre. Y la conclusión del periodo de abandono, de separación, es marcada por 2 acontecimientos. Primero, hasta que nazca el Mesías. Segundo, hasta que vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Un elemento esencial en la teología de Miqueas es la reunión de aquellos que componen el remanente. El remanente es la parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción. A su vez, el remanente forma el núcleo de la posible nueva comunidad. Al hablar del resto de sus hermanos que volverán junto al pueblo de Israel, Miqueas está contrastando el castigo de Dios con la misericordia de Dios. Porque el remanente es una señal de la ira de Dios y también a la vez de su gracia. La realidad que Miqueas y que también nosotros podemos ver es que la historia de la salvación hasta la venida del Mesías corrió en un sentido de reducción progresiva. La historia de la salvación comenzó con la humanidad. Después se redujo al pueblo de Israel. Posteriormente se redujo a un remanente de Israel. Y finalmente la historia de la salvación se redujo a una sola persona, a Jesús, el Mesías, el Cristo. Sin embargo, la realidad que Miqueas nunca pudo ver, pero nosotros hoy sí hemos visto y podemos celebrar, es que la historia de la salvación después de la venida del Mesías ahora sí corrió en un sentido de expansión progresiva. Después de la resurrección de Cristo, ¿qué sucede? El remanente tiende rápidamente a multiplicación y a la extensión geográfica. La prueba de esto la descubrimos en el libro de Hechos y los otros libros que siguen en el Nuevo Testamento. Y la prueba de esto también lo podemos ver porque aquí estamos hoy, este día, reunidos en el nombre de Cristo. Hoy, el 4º domingo de Adviento, recordamos que Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido, continúa viniendo y vendrá otra vez. Cristo, el remanente por excelencia, nació, murió, resucitó. Alegrémonos pues, alegrémonos. El periodo de abandono ha terminado. Dios promete su presencia y en Cristo Él ha cumplido y cumple su promesa de la iglesia. En el texto de Miqueas, Dios promete perdón y Dios promete presencia. Dios además promete paz. La última porción del texto, los versículos 4 y 5a, describe con palabras pastorales
el efecto benigno del reino del Mesías. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. El Rey Mesías cuidará con el amor suyo al pueblo de Dios. Encarnará la fuerza y el poder de Dios, y así podrá Él establecer eternamente la verdadera seguridad del pueblo de Dios. Su autoridad será universal en su alcance, siendo que su grandeza extenderá ¿hasta dónde? Hasta el último rincón de la tierra. Si el versículo 4 describe ampliamente el poder del Mesías, la primera parte del versículo 5 concluye nuestro texto con una afirmación de paz. Él traerá la paz. El que gobernará a Israel, nacido en Belén, pequeña entre los clanes de Judá, Él traerá la paz. Como anunció Isaías, profeta contemporáneo de Miqueas, se le dará al que gobernará a Israel este nombre. ¿Se acuerdan? Príncipe de paz, príncipe de Shalom, paz, Shalom. Este término apunta hacia el estado ideal de tranquilidad y plenitud física y psíquica, tanto a nivel individual como también a nivel comunitario. Shalom. Shalom proviene de Dios. Shalom es la presencia misma de Dios entre su pueblo. Shalom es el resultado de la justicia, es el resultado del cumplimiento del pacto, es el resultado del establecimiento del reinado de Dios. El que gobernará a Israel, el que gobernará y de a él surgirá para pastorearlos con poder y con majestad. Él traerá Shalom, el Mesías, Cristo Jesús, traerá la paz. Según el profeta Miqueas, Dios promete su perdón, su presencia, su paz. Dentro de pocos días, en el día de Navidad, celebraremos el cumplimiento de esta promesa divina. La promesa de Dios se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que su nacimiento, su llegada al mundo, su encarnación es motivo de tanta alegría y tanta acción de gracias. Hermanos, amigos, Dios hoy nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Cuando afirmamos nuestra fe en las palabras del credo de los apóstoles, decimos, creo en el perdón de los pecados. Nosotros sí creemos en el perdón de los pecados. ¿Le hemos pedido perdón a Dios? ¿Hemos aceptado su perdón? ¿De veras? ¿Y le hemos pedido perdón a nuestro familiar? ¿A nuestro vecino? ¿A nuestro colega de trabajo? ¿A nuestro compañero de estudio? ¿A nuestro hermano en la fe? ¿En verdad creemos en el perdón de los pecados? Dios hoy también nos invita a gozar de su presencia. ¿Estamos practicando la presencia de Dios? Para citar la famosa frase del hermano Lorenzo del siglo XVII. El hermano Lorenzo determinó para su propia vida experimentar a cada momento la presencia de Dios. ¿Practicamos la presencia de Dios en todo momento? Aún en los múltiples quehaceres diarios que a menudo nos distraen del amor y de la continua conciencia de Dios. Dios hoy, además, anhela compartir su paz con nosotros, pero no como el mundo la comparte.
porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dijo San Pablo, y puede cuidar nuestros corazones y puede cuidar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Conocemos la paz verdadera, la paz de Dios? Les animo a seguir, hermanos y amigos, les animo a seguir trabajando por la paz en su hogar, en su iglesia, en nuestra sociedad. Recuerden que Jesús enseñó que somos dichosos si trabajamos por la paz, porque según lo que Él mismo dijo, seremos llamados hijos e hijas de Dios. Dentro de muy pocos días celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Durante toda la estación de Adviento hemos procurado hacer los preparativos apropiados y todavía falta un poquito más con el arbolito. Que las palabras del profeta Miqueas nos ayuden a completar nuestros preparativos. Que lleguemos nosotros al día de la Navidad recibiendo y compartiendo el perdón de Dios. Que lleguemos al día de la Navidad practicando su presencia en nuestras vidas y ayudándoles a otros a vivir más cerca de Él. Que lleguemos al día de la Navidad conociendo la paz y trabajando por la paz. Así podremos cantar con fervor, con sinceridad, como testimonio personal y como afirmación congregacional, aquel bello himno que apenas aprendieron algunos de ustedes en esta mañana. Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz, su santa grey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder. Que esto sea nuestro testimonio personal y nuestra afirmación congregacional. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.